Esta planta que estamos tan acostumbrados a ver en nuestros campos es la Oxalis pescaprae, comúnmente conocida como vinagreta. A pesar de su aspecto inofensivo, es una de las plantas exóticas invasoras más extendidas de la zona mediterránea. Las especies invasoras de fauna y de flora, cuando se catalogan de exóticas, pueden suponer una amenaza para la biodiversidad. Hoy en Tesis contaremos con expertos de las universidades de Córdoba, Granada y Málaga para definir este concepto. Pondremos algunos ejemplos y hablaremos de las medidas de prevención, control y erradicación de este problema. Una especie invasora es aquella especie que empieza a aumentar su área de distribución respecto a la que tenía anteriormente y ocupa hábitats nuevos. Muchas veces pues proliferando mucho, aumentando también el número de individuos y el área de distribución. El tema de la problemática actual de las especies invasoras es cuando la especie ha sido introducida por el ser humano y prolifera, aumenta su distribución y causa daños, o bien a la biodiversidad, o bien a la ganadería, a la agricultura o directamente al ser humano. Entonces hablamos de un término que es especie exótica invasora, que si bien tiene una base científica, ahora ya es que tiene una connotación legal, es un término legal que aparece en la ley. Y hay un listado incluso de especies que hay que controlar su distribución, controlar su población, porque son especies consideradas dañinas. ¿Imaginario infantil? Vale, pues aquí tenemos una especie que se llama lantana cámara, una especie originaria de Centroamérica y de Norteamérica. Es una de las especies que lleva más tiempo con nosotros y es una especie que se utiliza mucho porque tiene mucha variedad, tiene mucha plasticidad a nivel de flores, por ejemplo, de distintas variedades, y por eso la gente la ha utilizado mucho. También tiene unos rasgos que son a nivel de especie invasora muy importantes, y es que tiene una capacidad de desarrollo, por ejemplo, también simplemente con un tallo pues se puede plantar y al final sale otra planta. Y luego de dispersión, ahora mismo es verdad que está en un momento lantana que no ha salido mucho de los jardines, pero su capacidad de dispersión, porque estos pequeños frutos lo pueden alimentar los pájaros, y de esa manera puede dispersarse y moverse pues cientos de metros y hasta kilómetros. Por lo tanto, de un núcleo, de una pequeña zona de jardín, es muy probable que la planta pues se expanda a otras zonas más naturales. A nivel de impactos, pues ya vemos aquí que pues puede formar una zona muy amplia, con un gran impacto en la biodiversidad, porque ocupa todo el espacio, pero también es una especie tóxica. Sobre todo en zonas en las que hay ganado, por ejemplo, puede ser muy tóxica para ese ganado, incluso pues, eliminar todas las especies que son palatables para ese ganado. Hay especies que preocupan, no sabemos muy bien el alcance que pueden tener en el daño a la biodiversidad, pero la cotorra argentina está muy extendida en nuestras ciudades y todavía no tenemos una constancia fehaciente de que esté haciendo en sí un daño, pero el hecho de que prolifera tanto, se está haciendo tan abundante y se está extendiendo tanto, pues hombre, preocupa. En otros sitios, en otros lugares sí que ha creado problemas graves a la agricultura. Han aparecido algunos casos de mapache, no se ha establecido, no es una especie que esté ya establecida, aparece esporádicamente, pero es una especie potencialmente también pues, peligrosa. Este caso de planta también exótica, de jardín, muy típica, son todo de tipo hierba, de la Poaceae, y son especies, en este caso de una Penicetum enana, que como vemos aquí seguramente se plantó aquí en esta rocalla, y ahora en algunos sitios pues está expandiéndose poco a poco. Por ejemplo, aquí tenemos este jardín que está justo en la ribera del río. Estamos viendo que el propio jardín está comportándose invasora y ahora veremos también cómo en el río pues está directamente expandiéndose. O sea, una vez que coge un elemento lineal, como puede ser una carretera o un río, ya es muy difícil de controlar. Tienen una serie de raíces, de rizomas. Las semillas, por ejemplo, también duran más de 6 años cuando están en el suelo. Por lo tanto, incluso si eliminamos mecánicamente esta planta, es muy probable que tengamos que venir hasta los 10 años posteriores para poder eliminar toda la población. El mejillón cebra es un mejillón de agua dulce que donde produce los daños, sobre todo es en la propia infraestructura hidráulica para captaciones de agua, o sea, porque se mete en los tubos y los tapona. Esa es una especie también problemática. La carpa entre los peces. ¿Por qué particularmente la carpa? Porque es un pez que
oza, por decirlo así, mete ahí el hocico en el fondo del agua y levanta el sedimento. Entonces aumenta la turbidez del agua. Al aumentar la turbidez del agua entra menos sol, no profundiza tanto la luz y muchas plantas acuáticas pues desaparecen. Entonces, y con esas plantas, los peces asociados a esas plantas. O sea que transforma completamente el río. A nivel de gestión de la especie exótica invasora, hay como 3 elementos fundamentales o 3 procesos que se pueden seguir. Por una parte es la prevención, que es cuando antes de que la especie ha tenido un impacto, que está expandiéndose, pues es actuar, o sea, eliminar lo antes posible para que de esa manera no genere ese impacto. Esa es la prevención. O incluso antes de que salga de esos confinamientos, que pueden ser un jardín, puede ser un zoológico, un jardín botánico, etc. Una vez que ya sale de ese confinamiento, de esa zona humana, digamos, lo único que nos queda son las 2 partes, control y erradicación. El control se hace solo cuando ya la especie está demasiado en expansión y es muy difícil, no tenemos los medios suficientes para eliminarla, para erradicarla. Entonces lo que se hace pues son medidas paliativas en zonas sensibles para intentar eliminarla. Lo que sí es verdad que cuando nosotros tenemos una incidencia de una especie que nosotros sabemos que es exótica invasora y que ha generado mucho impacto en otros sitios, lo que tenemos que hacer es una erradicación, es decir, eliminarla lo antes posible para que no genere unas poblaciones tan grandes que de ahí pueda expandirse y al final sea incontrolable y nos quede solo simplemente un control paliativo. A nivel de gestión de la especie exótica invasora, un elemento fundamental es el seguimiento o monitoreo de esas especies. Y ahí las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental, como es el caso de la teledetección. The use of drones and satellite images allows to collect... Desde hace relativamente poco se viene empleando teledetección para la detección y para el seguimiento de las acciones para erradicar especies invasoras. Bien, detectando directamente la presencia de esa especie en imágenes de satélite que tienen mucha resolución espacial y uno puede ver la especie, como por ejemplo el Google Satellite que utilizamos, Google Maps que tenemos en nuestros móviles, o bien a través de otros índices un poco más complicados que tienen que ver con la producción primaria o con la cantidad de temperatura o albedo que refleja la superficie terrestre. Puedes utilizar los satélites, pero también puedes utilizar los drones. Y ahora hay otras herramientas de teledetección que se utiliza, por ejemplo, Citizen Science. Y la combinación de todas estas herramientas te puede dar información geográfica, dónde están las especies, pero también información sobre los hábitats donde podrán estar las especies exóticas invasoras. Por ejemplo, con teledetección podemos estudiar grandes superficies del terreno desde nuestro despacho y luego hacer más eficaces las medidas de erradicación en determinadas áreas. Con inteligencia artificial, además, nosotros tenemos experiencia en fusionar la teledetección y la inteligencia artificial para que determinadas tareas que a un ser humano le llevarían muchísimo tiempo poder hacer, pues gracias a la aplicación de inteligencia artificial pues podemos obtener un mapa en un estudio que hemos hecho, por ejemplo, en Siberia, podemos identificar cada uno de los abetos que estaban siendo atacados por una invasora, por un escarabajo invasor procedente de China. A nivel de control, las 3 herramientas que tenemos nosotros en la actualidad pues son un control mecánico, que es simplemente pues, eliminarla físicamente, un control químico, que en las plantas se utiliza pues, fitosanitarios normales, y el control biológico, que el control biológico es buscar una especie muy especializada en nuestra planta exótica invasora, como el caso, por ejemplo, de la cochinilla del carmín en la opuntia. Otra de las herramientas que tenemos para la gestión es la parte legislativa o de política. En ese caso, los gobiernos tienen que armarse de un listado de especies exóticas invasoras con las que tienen que hacer una gestión activa. En el caso español, pues nosotros tenemos el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el que se listan unas especies, tanto para la península ibérica como para las distintas islas, en las que los gobiernos regionales, que al final son los que tienen las competencias en medio ambiente, son los que tienen que actuar para las especies exóticas. Ni todas las especies exóticas son invasoras. Entonces también es necesario conocimiento ahí, pero la batata y muchos alimentos que utilizamos son especies exóticas, pero no son invasoras. Pero con el cambio climático y
con el cambio de otros factores ambientales, esas especies se pueden efectivamente tornar invasoras. Entonces es muy complicado saber si el transporte de una especie exótica va a promover el proceso de invasión, y cuando no lo sabemos, mejor que no lo hagamos. El hecho de ser exótica una planta, es decir, que no sea nativa de aquí de la península ibérica o de nuestra zona, no es malo. Muchísimas especies, la mayoría de las especies que tenemos nosotros en jardinería no son capaces ni de fructificar, o sea, es muy difícil que salten. La cuestión es que el consumidor, cuando vaya a comprar, tiene que hacer un acto, o sea, tiene que intentar informarse de cada especie, no simplemente ver que la flor es muy bonita y que va a ir muy bien en mi jardín, sino también saber que esa especie es capaz de generar un daño. Creo sinceramente que no existe información suficiente y sobre todo no solo en colegios, sino a la población adulta. La población adulta vive totalmente a espaldas del problema que suponen las invasoras y a lo mejor lo pueden ver en la televisión por problemas económicos que una determinada invasora está ocasionando, pero luego compran una maceta que es muy bonita o los ayuntamientos siguen plantando invasoras en las rotondas porque son plantas bonitas y la gente luego se las lleva a sus casas y las sigue distribuyendo y el problema pues está ahí. El ataque directo, aunque yo no digo que no se haga, porque muchas veces hay que hacerlo, pero como estrategia general tiende a fallar. Tenemos que cambiar las condiciones que hacen que esas especies sean tan favorecidas. Tenemos que modificar un poco nuestra forma de vivir, entender que estamos todos conectados, todos los seres vivos estamos conectados, ellos con nosotros y nosotros con ellos. Uno puede pensar que solo una pequeña planta o un individuo no pasa nada, pero al final eso es por cuestión de cantidad. A medida que vamos aumentando esos propágulos, al final esa especie puede expandirse y generar un impacto. Por lo tanto, antes de que incluso para ahorrar y que el gobierno y que podamos gastar el dinero en otras cosas, tenemos que prevenir, y para eso tiene que ser del principio, de la parte de los consumidores.